Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. Me da mucho gusto tenerlos aquí hoy. No olviden suscribirse al canal y darle un me gusta al video para apoyarnos. Hoy vamos a discutir la película The Bad Guys 2, que se estrena en 2025. La pantalla se ilumina con el rugido familiar de los motores. Después de la explosión de notoriedad que supuso su retiro de la vida delictiva, el señor Lobo, con esa elegancia innata que siempre recordó a los mejores directores de orquesta del cine negro, se ha reinventado. Ahora lidera una fundación benéfica, intentando canalizar su ingenio para el bien, aunque el fantasma del atraco perfecto sigue susurrándole al oído en las noches tranquilas. Piraña, siempre el alma de la fiesta y con un apetito insaciable que rivaliza con el de los más grandes tragaldabas de la historia del cine, se encarga de la logística de los eventos de caridad, transformando galas aburridas en espectáculos caóticos pero efectivos. La trama arranca cuando un antiguo y formidable adversario, un magnate de la tecnología conocido solo como el criptógrafo, secuestra una pieza clave del patrimonio cultural, el diamante del pensador, una joya que, según la leyenda, contiene códigos de cifrado irrompibles. Este criptógrafo, inspirado quizás por la frialdad calculada de un Moriarty moderno, opera desde las sombras digitales, haciendo que los métodos tradicionales de las fuerzas del orden parezcan obsoletos. El señor Lobo sabe que su fachada de respetabilidad está en peligro. Necesita al equipo y para ello convence a una reacia señorita Tarantula. Ella, que siempre soñó con ser la científica forense de renombre, que usa su conocimiento de venenos no para neutralizar, sino para resolver misterios complejos, inicialmente duda. Su instinto le dice que volver a las andadas es un error, pero la brillantez del reto propuesto por el criptógrafo es un imán irresistible para su intelecto. El plan inicial parece sencillo: infiltración, pero el criptógrafo es astuto. Ha estudiado los movimientos del Lobo y su equipo. Cuando intentan penetrar el cuartel general, ubicado en una torre futurista que parece sacada de una película de espionaje de los años 60, descubren que cada alarma, cada sensor, ha sido diseñado específicamente para contrarrestar las técnicas aprendidas por el Lobo en sus años de formación, una especie de espejo oscuro de su propia maestría. Aquí es donde entra en juego el señor Tiburón. Su carisma, esa cualidad que le permitía convencer a cualquiera de que era el mejor amigo de todos, se pone a prueba cuando debe fingir ser un inversor multimillonario para ganarse la confianza de los subordinados de El Criptógrafo. Es un papel que borda con una naturalidad asombrosa, recordando a esos actores de método que se sumergen completamente en el personaje, aunque su personaje, en este caso, sea un playboy despistado. La tensión aumenta cuando el criptógrafo revela su verdadera meta. No solo el diamante, sino la anulación total de la confianza en el sistema bancario global, un acto de nihilismo financiero que haría palidecer a cualquier anarquista cinematográfico. La parte crucial del asalto se centra en la sala de servidores. La señorita Tarantula debe sortear un intrincado sistema de láseres y trampas sónicas. Su inspiración, quizás las damas de honor letales de ciertas cintas de artes marciales, se manifiesta en movimientos precisos. Mientras tanto, el zorro, cuyo talento reside en la distracción y la manipulación de identidades, organiza un caos externo, desviando la atención de la policía local con una serie de accidentes teatrales que parecen más una ópera cómica que un robo. En el enfrentamiento final, el señor Lobo no recurre a la fuerza bruta, sino a la lógica inversa que siempre fue su marca registrada. Entiende que el criptógrafo, al igual que muchos villanos obsesionados con la perfección, ha dejado un pequeño defecto en su código, un punto ciego emocional. Utilizando una confesión calculada sobre su propia admiración por la complejidad del plan del villano, logra que el criptógrafo baje la guardia lo suficiente para que Piraña, en un momento de pura audacia comestible, desactive el sistema principal con un pastel explosivo relleno de nitroglicerina, una receta que aprendió, según él, de un chef siciliano retirado. El diamante es recuperado. El criptógrafo es desenmascarado, no por ser un genio malvado, sino por ser un imitador que no comprendió la belleza del error humano inherente a todo gran plan. Los chicos malos regresan a la luz,
no como santos, sino como héroes imperfectos, entendiendo que su habilidad para el crimen, cuando se enfoca correctamente, es simplemente una forma sofisticada de resolver problemas complejos. El lobo sonríe, esa media sonrisa que siempre prometía un poco de peligro, sabiendo que, aunque su fundación siga funcionando, la emoción de burlar a la justicia es una droga de la que es imposible retirarse por completo. El aire en la base improvisada, un antiguo almacén portuario que olía a salitre y ambición, vibraba con la tensión de un violín desafinado. Después de la victoria, la euforia inicial se disipó rápidamente, dejando tras de sí esa melancolía silenciosa que a menudo sigue a las grandes hazañas, similar al silencio que cae en un teatro justo después de que el protagonista ha pronunciado su última línea memorable. El señor Lobo, puliéndose las uñas con un pañuelo de seda que parecía demasiado caro para el entorno, reflexionaba sobre la naturaleza de la redención. No se trataba de convertirse en bueno, sino de ser suficientemente astuto para convencer al mundo de que lo eran. Un performance continuo que exigía más disciplina que cualquier atraco pasado. La señorita Tarantula, por su parte, se sumergió de nuevo en sus cálculos, frustrada por haber tenido que depender tanto de la fuerza bruta en lugar de la pura elegancia química. Su fascinación por desentrañar estructuras moleculares se reflejaba en su desprecio por los villanos que no entendían la sutileza. El criptógrafo era un bruto digital, un aficionado comparado con los maestros de la caja fuerte o el laberinto de seguridad. Recordaba sus días estudiando toxicología en laboratorios universitarios, soñando con curar, y sentía un pinchazo de ironía al usar ese conocimiento para fabricar gases tranquilizantes temporales para neutralizar a los drones de vigilancia. El señor Tiburón, cuyo talento para el disfraz era casi tan legendario como su apetito, estaba teniendo una crisis existencial disfrazado de CEO de una empresa de criptomonedas falsa. Su actuación requería mantener una fachada de sofisticación distante, lo cual era agotador para alguien cuya mayor alegría era un festín improvisado. Susurró a Piraña mientras ambos esperaban en una sala de espera lujosa y estéril, que extrañaba la adrenalina pura. Esa sensación de que el mundo entero se detenía mientras él ejecutaba su parte. Piraña, ajeno a las sutilezas de la actuación, solo respondió masticando un sándwich de 5 pisos que había preparado con ingredientes robados del buffet del personal. La capacidad de Piraña para operar en el caos, para ser la distracción irrefrenable, siempre fue su mayor activo. Era el elemento impredecible que ni siquiera el más avanzado algoritmo podía predecir. El zorro, el maestro de la ilusión, se encontraba en su elemento más cómodo, el caos orquestado. Su trabajo no era solo crear distracciones, sino narrativas falsas. Mientras el equipo principal estaba dentro, él se encargaba de manipular las redes sociales y los noticieros locales, presentando la situación como una inspección de seguridad de rutina o, en un momento particularmente audaz, un rodaje de una película de acción de gran presupuesto. Su inspiración siempre había venido de los grandes ilusionistas de principios del siglo XX, aquellos que entendían que la gente desea creer lo que se les presenta, incluso si es deslumbrante y obvio. La resolución del conflicto con el criptógrafo no fue tan limpia como el robo inicial. Había una sensación de que, al exponer al villano, habían expuesto ligeramente sus propios límites. El lobo reconoció en el silencio del escape que la verdadera maestría no residía solo en la ejecución, sino en la capacidad de evolucionar. El criptógrafo había estudiado sus viejos trucos. Para el futuro necesitarían ser más veloces, más impredecibles. La línea entre el bien y el mal se había vuelto borrosa no por la corrupción, sino por la necesidad de operar en el espacio gris donde la ley y el crimen se cruzan. Al alejarse en su vehículo blindado modificado, que ahora lucía un discreto logo de su fundación, cada uno sabía que, aunque hubieran salvado el día, el llamado del riesgo calculado nunca cesaría realmente de resonar en sus almas de ex criminales. Habían demostrado que la habilidad, no la moralidad, era lo que definía su talento. El viaje de regreso a su cuartel general temporal estuvo marcado por una calma tensa, casi palpable, como la que precede a una tormenta de verano.
El señor Lobo, con el diamante asegurado en un compartimento secreto de su maletín, un compartimento diseñado por él mismo, un homenaje a los mecanismos suizos de alta relojería que tanto admiraba, sentía el peso de la expectativa. No era solo la expectativa del público o de la policía, sino la suya propia. Había intentado la senda de la virtud, patrocinando programas de alfabetización financiera para jóvenes, pero su espíritu vibraba mejor en la cuerda tensa del peligro inminente. Observaba a su equipo, cada uno regresando a su estado natural tras el esfuerzo. Piraña ya estaba examinando el contenido de las despensas del almacén, buscando posibles mejoras culinarias. La señorita Tarántula desmontaba metódicamente un sensor que había desactivado, estudiando su electrónica con la intensidad de un arqueólogo descubriendo un jeroglífico. La señorita Tarántula, en particular, no podía quitarse de la cabeza el enfrentamiento final. Su admiración profesional por la inteligencia del criptógrafo se mezclaba con una profunda irritación por su falta de visión artística. Para ella, un plan debía ser una sinfonía, y el criptógrafo solo había ofrecido una serie de notas disonantes. Recordó sus primeras inspiraciones, no en laboratorios, sino en museos, fascinada por cómo las estructuras complejas podían ser destruidas o creadas con una precisión mínima. Ese era el verdadero arte. Ahora, al analizar el microchip de seguridad que había robado, notó un patrón residual que le recordó los diagramas de un químico orgánico que intentaba estabilizar un compuesto inestable. Era un guiño sutil a su pasado, una firma que solo ella habría podido reconocer. El señor Tiburón, liberado de su papel de magnate hastiado, se permitió un momento de indulgencia. Se probó el costoso traje de seda que había usado para el engaño, mirándose en un espejo roto que formaba parte de la decoración industrial del almacén. Había interpretado al millonario con una convicción tan profunda que casi olvidó sus propias referencias. Su inspiración para ese papel provenía de viejas biografías de playboys arruinados, personajes que encontraban la belleza en la decadencia. Pero al quitarse el traje, la ligereza regresó a sus movimientos. Necesitaba la acción, el riesgo físico, no las negociaciones vacías. Le confesó al lobo que fingir la complacencia era más agotador que planear la evasión de una prisión de máxima seguridad. El zorro, mientras tanto, estaba enfrascado en su labor más crucial, la gestión de la narrativa post-evento. Su trabajo no terminaba cuando el botín estaba seguro, terminaba cuando la historia que el mundo creería estaba cementada. Manipuló las grabaciones de seguridad para mostrar una intervención policial exitosa, con el equipo actuando como consultores de seguridad de alto nivel. Esto requeriría un esfuerzo monumental de manipulación mediática, pero el zorro prosperaba en eso. Su mente, entrenada en la magia de escenario y la prestidigitación, veía el panorama informativo como un vasto escenario vacío esperando su puesta en escena. El truco final no era el robo, sino la absoluta normalización del evento extraordinario. La recompensa material del diamante era secundaria a la reafirmación de su identidad. Habían demostrado que su buena conducta era solo un disfraz más elaborado. El señor Lobo, al cerrar el maletín con un clic definitivo, se permitió una risa baja y contenida. La vida delictiva, o al menos la vida de desafío a las convenciones establecidas, era intrínseca a su ser. Habían vencido al criptógrafo porque él jugaba un juego de reglas fijas, mientras que ellos, los antiguos chicos malos, habían aprendido a reescribir las reglas en tiempo real, utilizando cada debilidad humana y cada sombra de la ley como su lienzo. La fundación continuaría, por supuesto, como la mejor tapadera jamás concebida, pero la próxima vez el desafío sería diseñar un engaño que hasta ellos mismos no pudieran prever por completo. La siguiente fase de la redención del grupo se vio interrumpida por una carta sellada con cera negra, entregada por un mensajero anónimo que desapareció antes de que Piraña pudiera ofrecerle un trozo de pastel. La carta no era una amenaza, sino una invitación formal, casi cortesana, a un evento de caridad en Mónaco, organizado por una figura emergente en el mundo del arte contemporáneo, Madame Croma.
Esta mujer, conocida por coleccionar obras de arte robadas y luego legalizadas a través de complejas maniobras financieras, representaba la quinta esencia de la nueva criminalidad: limpia, ostentosa y legalmente impenetrable. El señor Lobo reconoció de inmediato el patrón. Croma no quería robarles el diamante recuperado, quería absorberlos, hacerlos parte de su maquinaria de lavado de imagen y activos. El lobo sintió un escalofrío de interés. Esta no era una batalla de cajas fuertes y alarmas, sino una guerra de reputaciones y percepciones. Si querían evitar ser absorbidos por el brillo superficial de Croma, debían golpear su evento principal, la subasta de un supuesto Rembrandt perdido, que todos sabían que era una falsificación maestra. La señorita Tarantula se mostró inmediatamente escéptica sobre la necesidad de asistir. No somos ladrones de arte, somos solucionadores de problemas de alta seguridad, replicó con sequedad mientras analizaba la composición química de la tinta utilizada en el sello de la invitación. Su fascinación se centraba en desentrañar la autenticidad de la pintura. Ella sospechaba que el Rembrandt era en realidad un soporte moderno con pigmentos antiguos añadidos, una farsa tecnológica más que una simple copia. Su inspiración se inclinó hacia los alquimistas que buscaban la piedra filosofal, la transmutación de lo falso en algo valioso a través de la manipulación química sutil. El señor Tiburón se emocionó ante la perspectiva de Mónaco. Para él, la ciudad era el escenario perfecto para su talento camaleónico. Su objetivo no sería el robo, sino la distracción social. Planeó infiltrarse en la élite como un comprador de arte excéntrico, gastando sumas ridículas en arte mediocre solo para manipular el mercado y hacer que Croma pareciera desesperada por vender su pieza central. Su inspiración para este papel provenía de documentales sobre magnates petroleros caídos en desgracia, aquellos que usaban el exceso como escudo. El zorro vio la oportunidad como su obra cumbre de engaño narrativo. En lugar de crear un caos físico, su plan era crear un caos de información. Crearía una narrativa paralela en la que se filtraría que Croma estaba a punto de ser expuesta por lavado de dinero, haciendo que los verdaderos coleccionistas temieran comprar cualquier cosa que ella tocara, devaluando así el supuesto Rembrandt antes de que se alcanzara el precio máximo. Su actuación requeriría un control absoluto sobre las fuentes de noticias de alta gama, moviendo hilos invisibles como un titiritero maestro en un teatro global. Piraña, fiel a su naturaleza, se centró en la logística de la intriga gastronómica. Su misión secundaria, pero vital, era infiltrar los sistemas de ventilación del casino adyacente al evento de la subasta para dispersar un gas inodoro que causaría una euforia leve, desinhibiendo a los asistentes clave para que revelaran información comprometedora bajo el efecto de esa falsa alegría. El enfrentamiento con Croma no fue físico, sino psicológico y estético. En la noche de la subasta, mientras el zorro sembraba dudas en la prensa y el tiburón inflaba artificialmente los precios de otras piezas para cansar a los postores, la señorita Tarantula confirmó sus sospechas. La pintura era, en efecto, una obra maestra de falsificación moderna, no de arte antiguo. El golpe de gracia lo dio el lobo, justo cuando Croma estaba a punto de asegurar la venta del falso Rembrandt. En lugar de exponer la falsedad, Lobo subió al podio y con la misma autoridad que usaba para dictar los términos de un atraco, elogió la audacia de la falsificación, pero señaló un error minúsculo en la composición del barniz, un contaminante moderno que solo un químico forense con inclinaciones criminales, como él, notaría. Al hacerlo, no solo devaluó la pintura a ojos de los verdaderos inversores, sino que hizo que Croma pareciera inepta. La estafa se derrumbó por la crítica experta del supuesto filántropo. Croma quedó expuesta no como una criminal, sino como una comerciante de mala fe. El equipo se retiró, dejando tras de sí una estela de confusión y una subasta arruinada. Habían aprendido que el arte de la nueva era se ganaba no con fuerza, sino destruyendo el valor percibido, un juego mucho más sutil y para el lobo infinitamente más satisfactorio. El regreso de Mónaco fue diferente. Había menos fanfarria y más introspección.
El aire salado de la Costa Azul fue reemplazado por el aroma a solvente de limpieza que la señorita Tarantula usaba obsesivamente para desinfectar cualquier objeto que hubiera estado en contacto con Croma y su séquito. Ella estaba exultante, no por el éxito del engaño, sino porque había validado su teoría sobre el barniz. Era un orgullo casi académico. El hecho de que ese conocimiento salvara al mundo de una gran estafa era un efecto secundario bienvenido. Recordaba las horas en el laboratorio, la paciencia requerida para aislar un isótopo específico, y sentía que esa dedicación silenciosa era su verdadera firma, no los explosivos o los venenos. El señor Lobo, sentado en su estudio temporal, revisaba los informes financieros de la fundación. La reputación de haber arruinado la subasta de Croma les había otorgado una nueva capa de respeto en ciertos círculos. Aquellos que valoraban la capacidad de desmantelar esquemas complejos más que el simple robo. Se dio cuenta de que la diferencia entre un ladrón y un héroe renuente residía únicamente en a quién le robabas y por qué. Croma representaba la codicia institucionalizada, mientras que sus antiguos objetivos eran, en cierto modo, más honestos en su malevolencia. El señor Tiburón estaba disfrutando de las ventajas del viaje, habiendo convencido a Piraña de que debían investigar la autenticidad de los restaurantes locales con el mismo rigor que un atraco. Su actuación en Mónaco lo había revitalizado. Había redescubierto el placer de la impostura bien ejecutada. Confesó al Lobo que interpretar al comprador excéntrico le había permitido canalizar la grandilocuencia que a menudo tenía que reprimir para mantener la fachada de buen tipo en la fundación. El Tiburón anhelaba el drama del papel, el momento en que el personaje se sentía más real que él mismo. Piraña, sin embargo, estaba profundamente ofendido. El gas euforizante que había dispersado era, según él, una receta que había refinado para mejorar el sabor del soufflé en un restaurante de alta cocina. Verlo utilizado para fines tan mezquinos como la manipulación social le pareció un desperdicio de su arte culinario. Intentó recrear el evento en el almacén, preparando un banquete para el equipo, insistiendo en que cada plato representaba una etapa del plan contra Croma, desde el aperitivo ligero, la invitación, hasta el postre cargado de químicos, la devaluación del arte. El zorro estaba fascinado por la forma en que Croma había intentado usar el arte como lavado de dinero. Para él, el arte siempre había sido una forma de engaño socialmente aceptada. Su próxima meta se perfilaba: desmantelar una red de influencia política que utilizaba donaciones anónimas a museos para obtener favores legislativos. Era un objetivo más abstracto, menos emocionante en términos de adrenalina, pero infinitamente más satisfactorio para su mente estratégica. El zorro no solo quería robar o exponer, quería reescribir el guión de cómo funciona el poder en la alta sociedad. Mientras el equipo discutía el siguiente movimiento, Lobo sintió que se estaba creando una nueva rutina, una que era quizás más peligrosa que la anterior. Ya no se trataba de lo que podían tomar, sino de lo que podían desmantelar desde adentro sin ensuciarse las manos de forma obvia. La ironía era palpable. Para seguir siendo ellos mismos, debían operar con una pulcritud que rozaba la perfección. El lobo miró por la ventana hacia el horizonte gris de la ciudad. La redención era un proyecto de largo plazo, lleno de giros argumentales inesperados, y él estaba ansioso por ver cómo terminaría su guión. Estaban evolucionando de simples criminales a arquitectos de la subversión social elegante. El nuevo objetivo, la desarticulación de la red de influencia política mediada por donaciones artísticas, requería una inmersión profunda en el mundo de los contactos y los secretos susurrados en salones privados, lejos del ruido de las explosiones o el brillo de los diamantes. El señor Lobo sabía que aquí su carisma y su habilidad para la negociación sutil serían la clave, más que cualquier gadget sofisticado. La primera fase implicó la creación de una nueva identidad para el equipo, una que resonara con la seriedad filantrópica, pero con el borde necesario para acceder a círculos turbios. Lobo se convirtió en un inversor en energías limpias, un área que ofrecía suficientes oportunidades para mover grandes sumas de dinero, sin levantar demasiadas banderas rojas. La señorita Tarantula encontró su nicho en la auditoría forense de las finanzas. Su trabajo era rastrear la ruta del dinero ilícito a través de las fundaciones fantasma.
Ella se sumergió en códigos contables complejos, encontrando en las hojas de cálculo una belleza tan estructurada como la de cualquier molécula estable. Su inspiración ahora venía de los descifradores de códigos de la Segunda Guerra Mundial, aquellos que encontraban patrones donde solo había ruido aleatorio. Descubrió que el punto débil de la red política no era el dinero en sí, sino el patrón de las fechas de las donaciones, siempre alineadas con votaciones legislativas clave, una firma demasiado predecible para su intelecto agudizado. Para la infiltración social, el señor Tiburón fue crucial. Su papel esta vez fue el de un asesor de imagen para políticos menores, permitiéndole moverse con autoridad en los círculos de poder sin ser directamente el centro de atención. Su actuación fue una obra maestra de la contención. Apenas usó su legendario encanto expansivo, sino que optó por una seriedad profesional que desconcertó a sus contactos. En las cenas formales, su principal reto era resistir la tentación de hacer bromas inapropiadas, manteniendo una compostura que para él era más agotadora que saltar de un rascacielos. El zorro se enfrentó al reto más grande de manipulación de la percepción. Su tarea era doble: desacreditar sutilmente a los políticos involucrados y al mismo tiempo crear una narrativa pública que presentara al equipo como vigilantes anónimos que protegían la democracia. Utilizó su conocimiento de la psicología de masas y las redes sociales para plantar semillas de duda a través de foros anónimos y filtraciones controladas, asegurándose de que cuando la verdad saliera a la luz, ya estuviera envuelta en una narrativa que favoreciera al lobo. Su inspiración, los grandes magos del escapismo que hacían desaparecer objetos ante los ojos del público, se aplicó ahora a la desaparición de la credibilidad de los corruptos. Piraña, sorprendentemente, tuvo que aprender disciplina. Su contribución se centró en la seguridad del equipo durante las reuniones encubiertas. Utilizando su prodigiosa capacidad para la planificación logística, diseñó trampas comestibles, bombones que contenían rastreadores de alta frecuencia y canapés que emitían una señal de interferencia sutil en micrófonos ocultos. Era la aplicación de su apetito por la invención al servicio de la discreción, un concepto que le costó asimilar, pero que ejecutó con una terquedad admirable. El clímax llegó durante una gala benéfica organizada por el líder del cártel político. En lugar de un robo, el equipo ejecutó una transferencia de responsabilidad. Mientras el tiburón mantenía ocupado al líder con una apasionada discusión sobre la tasación de una escultura moderna, la señorita Tarántula accedió al servidor principal a través de una conexión remota de baja latencia, inyectando los informes de auditoría detallados directamente en las cuentas de prensa internacionales. El zorro, en ese mismo instante, activó una campaña de difusión masiva. El lobo no tuvo que dar un discurso dramático, simplemente se paró junto al líder del cártel mientras éste recibía la noticia de su inminente caída. La expresión en el rostro del político, el shock puro y la realización de que su perfecta red había sido desmantelada por un grupo que se suponía estaba retirado, fue la única victoria necesaria. No hubo arrestos espectaculares, solo una erosión silenciosa de poder. Al retirarse, el lobo sonrió. Habían demostrado que podían ser más peligrosos como agentes de la verdad incómoda que como ladrones de objetos brillantes. La fundación era ahora su más grande golpe maestro, una coartada perfecta para seguir desmantelando la hipocresía desde dentro. La calma que siguió a la caída del cártel político fue más inquietante que el caos anterior. Habían pasado de ser ladrones buscados a ser espectros benévolos, una situación que incomodaba a varios miembros del equipo, especialmente a el señor Lobo. La sensación de estar jugando a la legalidad, incluso con fines subversivos, le producía una leve irritación, como llevar un traje 2 tallas más pequeño. Necesitaba un verdadero desafío, algo que pusiera a prueba sus habilidades en su forma más pura, no filtradas por la burocracia o la moralidad prestada. La oportunidad se presentó en forma de una misteriosa carta enviada no por un enemigo, sino por un antiguo mentor del propio lobo, un ladrón legendario conocido como el Arquitecto, cuyo nombre era pronunciado con reverencia en los bajos fondos. El mensaje era escueto: el tiempo se acaba, el legado está en juego, ven a la cripta.
El arquitecto había desaparecido hacía una década tras un atraco épico, y su invocación era una señal de que algo fundamental en el mundo criminal estaba amenazado. La señorita Tarantula se mostró fascinada por la carta en sí. La composición del papel, la pureza de la tinta, sugerían una tecnología de falsificación de documentos que superaba cualquier cosa que ella había visto. «Esto no es solo una llamada a las armas», comentó, analizando las fibras bajo un microscopio portátil. «Es una prueba de concepto. Quiere ver si todavía podemos operar fuera de las reglas preestablecidas». Su mente se aceleró al pensar en la cripta, probablemente una bóveda con defensas basadas en principios químicos avanzados, un desafío digno de su intelecto. El señor Tiburón se preparó para el papel de un viejo amigo leal, un arquetipo que le resultaba cómodo, pero con el matiz de la nostalgia. Necesitaba encarnar la lealtad incondicional de un compañero de armas de antaño, lo que implicaba vestir de forma más sobria y dejar de lado el exceso superficial que había adoptado en Mónaco. Su inspiración provenía de las viejas películas de camaradería bélica, donde el sacrificio personal era el punto culminante. El zorro vio en el arquitecto a su maestro definitivo. Si podía engañar al mentor del lobo, habría alcanzado un nuevo nivel de maestría en la ilusión. Su plan se centró en preparar una ruta de escape falsa, una serie de distracciones mediáticas tan elaboradas que, si las cosas salían mal, el equipo podría desaparecer en el caos narrativo que él crearía, dejando al arquitecto pensando que había ganado, cuando en realidad solo había capturado una ilusión. La cripta resultó ser un complejo subterráneo bajo una biblioteca abandonada, un lugar que el arquitecto había diseñado décadas atrás, basándose en la arquitectura renacentista y los principios de la dinámica de fluidos para la seguridad. El desafío no era técnico, sino conceptual. Las trampas estaban diseñadas para castigar la previsibilidad. Al adentrarse, el lobo comprendió la prueba. El arquitecto no quería que robaran algo. Quería que demostraran que aún podían pensar como él. En el centro de la primera cámara encontraron un dilema. Para abrir la siguiente puerta, debían elegir entre desactivar un sistema de presión que liberaría un gas inofensivo pero desorientador o descifrar una secuencia musical compleja. El tiburón, recordando los años en que usaba su encanto para obtener códigos de acceso, intentó un enfoque audaz, hablando con la pared como si fuera un viejo amigo. Falló. La señorita Tarantula, reconociendo el patrón de onda sonora como una variación de una composición dodecafónica, lo resolvió con precisión matemática. Pero fue Piraña quien proporcionó la clave emocional. Observando la secuencia musical, se dio cuenta de que no era una melodía, sino una escala rítmica basada en la cadencia de su propio masticar cuando estaba concentrado. La imitó y la puerta se abrió. Era la belleza de lo inesperado. El enfrentamiento final con el arquitecto fue un duelo de voluntades. El mentor no era malvado, sino un purista que consideraba que la incursión del equipo en la filantropía era una traición al arte del crimen. «Habéis ablandado vuestras mentes con la virtud», le dijo Lobo. «No es virtud, es estrategia», replicó Lobo, explicando que para sobrevivir en el mundo moderno debían controlar la narrativa de su propia imagen. El arquitecto presentó su prueba final, un mecanismo que solo podía ser desactivado si alguien renunciaba a su habilidad más preciada. El tiburón dudó, temiendo perder su carisma. Tarantula pensó en renunciar a la química, pero el lobo tomó una decisión radical. Desactivó el mecanismo usando un código de acceso que solo su mentor conocía, un código que el lobo había deducido basándose en el patrón de errores que el arquitecto había cometido en su último gran robo famoso. No renunció a nada. Simplemente demostró que había aprendido más de los errores de su maestro que de sus éxitos. El arquitecto sonrió, una sonrisa genuina y cansada. «El legado está a salvo. No sois meros imitadores, sois la evolución». Les dio un único objeto como recompensa. No dinero ni joyas, sino un disco duro cifrado con información sobre otros criminales que operaban con impunidad bajo la fachada de la legalidad. El equipo salió de la cripta, no solo reafirmados en su identidad, sino con un nuevo mapa de juego. La filantropía seguiría siendo su capa, pero su verdadero trabajo era cazar a aquellos que habían corrompido las reglas del juego de la manera más sucia posible. Eran los chicos malos, sí,
pero ahora eran los chicos malos que decidían qué era lo suficientemente malo como para merecer ser detenido. El disco duro que el arquitecto les legó era una caja de Pandora digital, un mapa detallado de la élite que utilizaba estructuras financieras globales para encubrir crímenes mucho más oscuros que el simple fraude fiscal o el blanqueo de arte. La información apuntaba a una corporación multinacional, Omnicorp, que no solo evadía impuestos, sino que manipulaba mercados de recursos vitales, causando escasez planificada para maximizar ganancias. Esta vez, la batalla no sería contra un ladrón o un estafador, sino contra la estructura misma del poder corporativo global, un enemigo amorfo y casi invencible, inspirado en los gigantes silenciosos que siempre habían sido el telón de fondo de las grandes películas de conspiración. El señor Lobo sintió que este era el verdadero campo de pruebas. Ya no se trataba de exhibir destreza, sino de aplicar presión quirúrgica al sistema. Su nueva estrategia se centró en la desorganización interna de Omnicorp. No podemos robarles el mundo, reflexionó en voz alta, pero podemos hacer que se pudra desde dentro. Su rol sería el de un fantasma corporativo, sembrando la duda entre los altos ejecutivos. La señorita Tarantula se dedicó a lo que ella llamaba guerra molecular de la información. Su misión era infiltrar el sistema de comunicación interna de Omnicorp, una red tan segura que rivalizaba con un búnker militar. Ella descubrió que la fortaleza de Omnicorp residía en su confianza ciega en algoritmos de seguridad desarrollados por una startup recién adquirida, una empresa fundada por un ex colega suyo de la universidad que siempre había preferido la teoría a la práctica. Ella diseñó un virus benigno, basado en la estructura de un prado natural, diseñado para crecer y reescribir los protocolos de seguridad lentamente, de forma indetectable. Su motivación era doble: la pura elegancia técnica de la operación y la sutil venganza contra el colega que la había menospreciado. El señor Tiburón tenía el trabajo más delicado: la inmersión total en el mundo de los inversores de alto riesgo que financiaban las operaciones dudosas de Omnicorp. Asumió la identidad de un multimillonario enfocado en la sostenibilidad disruptiva, un término vacío que le permitía acceder a reuniones de junta directiva bajo la apariencia de ser un socio potencial. Su actuación requería no solo carisma, sino una inmensa capacidad de escucha y contención. En las reuniones, en lugar de ser el bufón encantador, se convirtió en el inversor silencioso, el que asentía con seriedad y hacía preguntas incisivas en el momento justo, un contrapunto directo a su naturaleza expansiva. El zorro, enfrentado a la inmensidad de Omnicorp, se centró en la desinformación a nivel estratégico. Su objetivo era hacer que la junta directiva dudara de su propia seguridad y de la lealtad de sus empleados. Creó identidades falsas entre los directivos de nivel medio, filtrando correos electrónicos cuidadosamente redactados que sugerían un complot interno para exponer las prácticas de la corporación. Era una orquestación de paranoia, diseñada para obligar a los verdaderos responsables a cometer errores por miedo. Piraña, adaptándose al ambiente corporativo, se encargó de la logística de la interferencia física sutil. Su contribución fue audaz: diseñar una serie de pequeños dispositivos que imitaban el sonido de las impresoras de alta seguridad, pero que en realidad eran emisores de ruido blanco direccional, diseñados para anular la concentración de los empleados clave en momentos específicos, especialmente durante videoconferencias sensibles. Además, introdujo en las cafeterías de la sede central un aditivo experimental en los granos de café que causaba microalucinaciones temporales, haciendo que los empleados vieran momentáneamente fallos en sus monitores. El punto de inflexión llegó cuando el virus de la señorita Tarántula se activó, coincidiendo con la presentación del informe anual de sostenibilidad de Omnicorp ante un panel de reguladores internacionales. Mientras el CEO presentaba cifras maquilladas, el zorro activó su campaña de pánico mediático. El tiburón, en el backstage, utilizó su acceso para causar un fallo técnico que puso en pantalla el código fuente del virus de Tarántula en lugar de las diapositivas pulcras. La señorita Tarántula, a través de un enlace seguro, tomó el control de la presentación por un instante, señalando no los errores del código, sino la belleza matemática de su estructura, y luego revelando cómo ese mismo código exponía la manipulación de los datos de escasez.
El lobo, en el momento de máxima confusión, no habló. Simplemente se materializó al lado del CEO, entregándole una carpeta con pruebas irrefutables recopiladas por el arquitecto, pruebas que demostraban que la manipulación era una orden directa de la cima. La caída de Omnicorp fue un espectáculo de impotencia corporativa. No hubo arrestos llamativos. El sistema se desmanteló por su propia podredumbre interna, acelerada por el equipo. El lobo observó cómo la noticia inundaba los medios. Habían logrado algo más grande que robar un objeto. Habían cambiado el flujo de recursos y expuesto la corrupción sistémica. Al retirarse, el lobo se permitió un momento de satisfacción genuina. Su fundación ahora tenía un propósito renovado y mucho más peligroso: demostrar que incluso las estructuras de poder más monolíticas podían ser vulnerables a un equipo de profesionales con un sentido del espectáculo impecable y una moralidad flexible. El desenlace de la caída de Omnicorp dejó al equipo en una posición incómoda pero poderosa. Ya no eran solo héroes de la noche a la mañana. Eran una fuerza disruptiva reconocida, aunque mantuvieran su anonimato a través de la labor incansable del zorro en el control de daños mediáticos. El señor Lobo sentía que habían tocado el techo de lo que podían lograr bajo el disfraz de la filantropía pura. El arquitecto les había dado un arma, y ahora debían encontrar un objetivo que mereciera su nivel de sofisticación. El siguiente desafío se manifestó de manera indirecta: un aumento en la actividad de una organización secreta conocida como el Cónclave, un grupo de antiguos criminales de élite que, al igual que ellos, habían intentado la transición a la respetabilidad, pero habían fracasado y regresado al crimen con un enfoque más despiadado y menos artístico. El cónclave estaba robando no por dinero, sino por el control de la información sensible, coleccionando datos capaces de desestabilizar gobiernos enteros. Su líder, un ex maestro del espionaje conocido como El Sombra, representaba la antítesis de la filosofía del lobo. El Sombra creía en el caos como fin, mientras que el lobo buscaba el orden a través de la subversión inteligente. La señorita Tarantula se sintió especialmente atraída por la tecnología que el cónclave estaba utilizando para el cifrado de sus bases de datos. Era una criptografía cuántica experimental, un campo que ella había estudiado teóricamente, pero nunca enfrentado en la práctica. Su entusiasmo era palpable. Veía en la seguridad del Sombra el reto científico definitivo. Se dedicó a diseñar un algoritmo de interferencia, una especie de ruido blanco cuántico, inspirado en los patrones aleatorios de la desintegración radioactiva, para forzar una brecha en su sistema. Su inspiración se había movido de los venenos a la física teórica, buscando la debilidad fundamental en la propia estructura de la seguridad digital. El señor Tiburón tenía la tarea de infiltrarse en la red de contactos de El Sombra, compuesta por exagentes de inteligencia y financieros oscuros. Para este papel, adoptó la personalidad de un coleccionista de arte antiguo con una reputación impecable, pero con rumores persistentes de financiación ilícita. El tiburón se preparó para ser el hombre que compraba secretos, usando su encanto no para persuadir, sino para escuchar discretamente los murmullos de poder. Su mayor lucha interna era no dejarse llevar por el elogio que recibía por su falsa seriedad. Tenía que recordar que todo era una actuación para llegar al corazón del nido del Sombra. El zorro, entendiendo que el Sombra operaba en las sombras de la inteligencia, se centró en crear una identidad fantasma para el equipo, un grupo de hackers benévolos que ya habían sido neutralizados por las autoridades. Una noticia falsa y muy convincente. Esto permitiría al equipo operar bajo la premisa de que el Sombra no tendría que preocuparse por ellos, dándole a Lobo y a Tarantula el tiempo necesario para el ataque digital. El zorro veía esto como la máxima ilusión: hacer que el enemigo creyera que su amenaza más peligrosa estaba fuera de juego. Piraña, con su habitual enfoque pragmático, se enfocó en el acceso físico. La base de operaciones de El Sombra se encontraba en una antigua instalación de investigación en las montañas, diseñada para resistir ataques convencionales. Piraña diseñó un sistema de suministro de alimentos falsificado, introduciendo microbios modificados en los paquetes de raciones de los guardias, diseñados para causar una fatiga extrema, pero no incapacitante, manteniendo la apariencia de que los guardias estaban simplemente agotados por el trabajo.
Era una estrategia de desgaste, cocinada a fuego lento. El asalto final fue una sinfonía de engaño coordinado. Mientras el tiburón mantenía a El Sombra entretenido en una tensa negociación sobre una pieza de información falsa, y el zorro aseguraba que cualquier señal de alarma fuera interpretada como un fallo del sistema interno, la señorita Tarantula lanzó su ataque cuántico. El sistema de El Sombra se resistió ferozmente, un desafío que la llevó al borde de la frustración. Pero justo cuando la tensión era máxima, Piraña activó su fase final, provocando un fallo generalizado de la iluminación debido a una sobrecarga en el sistema de ventilación central, causada por sus microbios agotadores. En la oscuridad momentánea, el lobo se movió. No fue para robar datos, sino para plantar un solo archivo en el servidor principal de El Sombra. Este archivo no contenía información comprometedora, sino la obra completa de El Arquitecto, sus planes, sus métodos y su historia. Era un mensaje. El viejo arte del crimen no ha muerto, ha evolucionado. Cuando las luces volvieron, El Sombra estaba solo. No había robo ni evidencia de intrusión digital detectable, solo un nuevo archivo. El lobo apareció brevemente en una pantalla secundaria, un fantasma sonriendo. El arte sombra es supervivencia. Tú coleccionas datos. Nosotros coleccionamos la capacidad de moldear la verdad. El cónclave, desestabilizado por la demostración de que su seguridad era vulnerable y por la humillación de ver su propio pasado expuesto por un código más brillante, se desintegró en confusión. El equipo se retiró, sabiendo que habían ganado no solo una batalla, sino reafirmado su filosofía. La verdadera maestría reside en saber cuándo actuar y cuándo simplemente reescribir el legado de tus predecesores. El regreso de los tipos malos 2, aunque inicialmente envuelto en un halo de escepticismo tras el éxito inesperado de la primera entrega, se revela como una sofisticada meditación sobre la identidad, la redención y el precio de la reputación. La secuela profundiza en el universo criminal caricaturesco establecido por DreamWorks, elevando las apuestas emocionales sin sacrificar el ritmo trepidante y la estética visual vibrante que caracterizaron al debut. La trama pivota sobre la fragilidad de la buena conducta adoptada por el señor Lobo y su pandilla. El señor Lobo, cuya ambición inicial de ser un ciudadano modelo se veía impulsada por una profunda necesidad de validación, una reminiscencia sutil de los antihéroes carismáticos de Soderbergh, se enfrenta ahora al fantasma de su pasado. La película explora cómo el verdadero desafío no es dejar de cometer delitos, sino convencer a un mundo y a uno mismo de que el cambio es auténtico y duradero. La presión social, personificada por nuevas figuras de autoridad, quizás un inspector más astuto que el anterior, actúa como el catalizador para que las viejas costumbres resurjan. La dinámica del grupo sigue siendo el corazón palpitante de la narrativa. El señor Piraña, con su inagotable apetito por el caos y el melodrama, ofrece contrapuntos cómicos necesarios, pero la secuela le da momentos de sorprendente vulnerabilidad. Su lealtad inquebrantable al lobo sirve como ancla moral, a pesar de sus métodos. Por otro lado, la señorita Tarántula, cuya habilidad tecnológica y pragmatismo siempre han balanceado el impulso temerario del lobo, encuentra su arco narrativo centrado en la desconfianza. Ella es la única que parece entender que la redención no es un destino, sino un trabajo diario extenuante. Su inspiración, quizás, se encuentra en las hackers de culto de los 90, aquellas que operaban en las sombras con una inteligencia fría e inatacable. El diseño de producción merece una mención especial. Si la primera película jugaba con la textura del cómic y la animación de alto contraste, esta secuela parece beber directamente de la estética neo-noir modernizada, utilizando paletas de color más oscuras y complejas para reflejar la turbulencia interna de los personajes. Las secuencias de acción son magistrales. El director entiende que la coreografía de un atraco fallido o de una persecución debe estar ligada intrínsecamente al diálogo y a la desesperación del momento, no solo al espectáculo. Hay un homenaje claro a las películas de robos de los 70, donde la planificación es tan importante como la improvisación caótica. El punto crucial del análisis reside en la exploración de la naturaleza.
¿Pueden los chicos malos reprogramarse? La película sugiere que no. La maldad, o al menos la inclinación hacia el riesgo y la adrenalina del engaño, es una parte inherente del tejido de estos personajes. El conflicto no es la tentación de robar un objeto brillante, sino la necesidad de participar en el juego mismo. El señor Lobo, en su intento por ser el chico bueno, se vuelve aburrido, y esa apatía es su mayor enemigo. La película triunfa al mostrar que el verdadero camino hacia la realización personal para estos personajes no es la santidad, sino una forma más compleja y matizada de ser ellos mismos, quizás utilizando sus talentos innatos para fines menos destructivos, pero igual de emocionantes. Es una declaración sobre la autenticidad frente a la fachada impuesta por la sociedad. El final, lejos de ofrecer una resolución azucarada, deja abierta la posibilidad de que el siguiente gran acto del equipo sea un acto de bondad magnificado o quizás un engaño monumental con un corazón inesperadamente noble. La evolución del señor serpiente, tradicionalmente el maestro del disfraz y la manipulación sutil, alcanza un nuevo nivel de introspección. En esta segunda parte, su maestría en el arte de la metamorfosis se vuelve tanto una bendición como una maldición. Ya no solo se disfraza para engañar a otros, comienza a disfrazarse de sí mismo, probando diferentes versiones de identidad que ninguna le sienta del todo bien. Hay una melancolía palpable en sus gestos cuando se mira al espejo, preguntándose quién es realmente cuando no está ejecutando un plan. Su inspiración, esa elegancia deslizante y la capacidad de desaparecer en cualquier multitud, remite a figuras del cine clásico de espías, pero aquí se le añade una capa de agotamiento existencial. Es el personaje que más lucha por la idea de la libertad que la vida criminal promete, solo para descubrir que la libertad absoluta es sinónimo de soledad. El doctor Tiburón, por su parte, se mantiene como el comodín emocional y cerebral del grupo. Su intelecto, a menudo subestimado por su apariencia bonachona, se vuelve crucial cuando las viejas estructuras de poder se desmoronan. La película explora su deseo reprimido de reconocimiento académico, contrastándolo con la adrenalina de descifrar un código de seguridad de última generación. Es el más idealista respecto a la posibilidad de una vida normal, pero irónicamente es el que más fácilmente cae en trampas psicológicas complejas, sugiriendo que su intelecto puede ser su mayor vulnerabilidad cuando se enfrenta a la manipulación emocional en lugar de la lógica. La química entre los cinco se pone a prueba con una intensidad que la primera película no se atrevió a explorar. Las disputas ya no son solo por quién se lleva el botín, son choques filosóficos sobre la moralidad adquirida versus la moralidad innata. Cuando el equipo se ve forzado a colaborar con antagonistas reformados o incluso con antiguos enemigos que han pasado por su propio proceso de redención forzosa, la tensión aumenta. Es en estos escenarios donde la dirección se permite jugar con la ironía, forzando a los tipos malos a adoptar roles de protectores o investigadores, tareas que exigen una disciplina que contradice su naturaleza anárquica. Visualmente, la paleta de colores se vuelve más rica, pasando de los tonos brillantes del cómic a una saturación más profunda que evoca las noches sin fin de una gran metrópolis. Las secuencias de persecución, que antes eran un ballet de destrucción estilizada, ahora incorporan elementos de sigilo y subterfugio psicológico, obligando a los personajes a usar su ingenio en espacios cerrados y vulnerables, lejos del anonimato de una huida espectacular. Esta claustrofobia narrativa subraya el tema central. No pueden escapar de quienes son, ni siquiera cuando intentan esconderse a plena luz del día. La secuela consolida el mensaje de que ser bueno es mucho más difícil que ser malo, porque requiere un compromiso constante con la vulnerabilidad, algo que los lobos, serpientes y arañas encuentran profundamente antinatural. El núcleo emocional de la película reside en la creciente tensión entre la actuación y el ser. El señor Lobo, interpretado con una creciente desesperación por mantener su fachada, comienza a mostrar grietas en su armadura de confianza. Su carisma, antes una herramienta para el engaño, se convierte en una jaula. La gente espera al líder carismático y encantador, no al individuo inseguro que duda de sus propias decisiones morales.
Esta carga de expectativas es, en sí misma, una forma de prisión más estricta que cualquier celda de seguridad. El análisis de su personaje se vincula directamente con la idea de la autenticidad performativa, un tema recurrente en las narrativas modernas sobre la celebridad y la influencia. La señorita Tarántula, en medio de este drama identitario, se erige como la voz de la practicidad despiadada. Ella es la que más se resiste a la idea de la redención como un cambio de ropa moral. Para ella, el cambio debe ser instrumental. Si ser buenos les permite acceder a información o recursos inaccesibles para los malos, entonces es una táctica superior. Sin embargo, la película insinúa que incluso ella siente una punzada de algo más profundo, quizás el alivio de no tener que estar constantemente en guardia. Su diálogo se vuelve más cortante, menos afectado por el sentimentalismo, sirviendo de contrapunto necesario a la tendencia del señor Lobo a idealizar su nueva vida. Su maestría técnica, inspirada en la precisión de un relojero suizo y la inmediatez de un ataque de dos, se utiliza ahora para desentrañar las mentiras tejidas por el propio sistema que antes abrazaron. El señor Piraña experimenta la transformación más cómica y, paradójicamente, la más pura. Su incomprensión de las sutilezas de la ética burguesa es una fuente constante de humor, pero es también su mayor fortaleza moral. Él no entiende el cinismo. Para Piraña, si se decide hacer algo, se hace con toda la energía disponible. Cuando el grupo se enfrenta a un dilema moral genuino, Piraña no se complica con teorías, actúa basándose en una lealtad visceral hacia sus amigos. Esto proporciona los momentos de anclaje emocional, recordando al espectador que, bajo las fachadas de supervillanos, hay una camaradería casi tribal. La dirección de fotografía continúa evolucionando. Las escenas de tensión interna, donde los personajes se confrontan a solas, se ruedan a menudo con una luz muy dura y baja, utilizando sombras profundas que ocultan parcialmente sus rostros, aludiendo a que, aunque ya no están en la clandestinidad criminal, todavía viven en la sombra de sus actos pasados. El contraste con las escenas de vida normal, que son excesivamente brillantes y casi dolorosas en su pulcritud, subraya la incomodidad y la artificialidad de su nueva existencia. El mensaje final es que la maldad no es solo lo que se hace, sino la adrenalina y el riesgo que se eligen no tomar. El verdadero villano de los tipos malos 2 no es un nuevo archienemigo, sino la monotonía de la virtud forzada. El señor Serpiente, en este segundo acto, se revela como el mayor víctima de la narrativa de la redención. Su habilidad para imitar voces y gestos, desarrollada a lo largo de incontables estafas, se convierte en un mecanismo de defensa autoimpuesto. Cuando intenta ser honesto, sus palabras suenan a guión, desprovistas de la musicalidad engañosa que lo hacía tan eficaz. La película explora la idea de que para un maestro del engaño, la verdad es un lenguaje extranjero. Su miedo no es ser atrapado, sino ser descubierto como alguien incapaz de ser auténticamente simple. Esto se manifiesta en interacciones tensas con el señor Lobo, donde Serpiente se burla sutilmente de la excesiva sinceridad de su líder, temiendo que esa vulnerabilidad arrastre al equipo a un fracaso más patético que criminal. Es un personaje que recuerda al espía fatigado de las novelas de John le Carré, atrapado en una misión de paz que no sabe cómo ejecutar. El doctor Tiburón, siempre en busca de validación intelectual, se obsesiona con la idea de la psicología inversa aplicada a su propia reforma. Intenta racionalizar cada acto de bondad como una estrategia superior, pero esta intelectualización choca constantemente con el instinto puro de sus compañeros. Su arco se centra en la frustración de ver que la moralidad no es un algoritmo resoluble. Hay una secuencia clave donde intenta diseñar un plan de contingencia para la virtud, un documento que fracasa estrepitosamente ante un dilema puramente emocional, demostrando que sus cálculos más brillantes no pueden predecir el corazón humano, ni siquiera el propio. Este personaje es la representación de la lucha entre la lógica fría y la necesidad visceral de pertenencia. La antagonista de esta entrega, quizás una figura que represente la ley incorruptible o un antiguo rival que ha abrazado la moralidad con un fervor fanático, obliga al equipo a confrontar sus métodos pasados con una precisión quirúrgica. Esta nueva némesis no solo quiere atraparlos,
sino desmantelar la narrativa que han construido sobre sí mismos. Esta presión externa funciona como un espejo cruel, forzando a cada miembro a admitir qué parte de su antigua vida no están dispuestos a sacrificar. La respuesta de Piraña, típicamente visceral y ruidosa, a menudo es la más honesta. Prefiere un malentendimiento que un buen juicio. Estilísticamente, la banda sonora juega un papel crucial en la modulación del tono. Mientras que la primera película se inclinaba hacia ritmos funk y soul contagiosos que evocaban el atraco perfecto, la secuela introduce piezas orquestales más densas y disonantes durante los momentos de conflicto interno. El uso de stings de jazz melancólico cuando los personajes están solos subraya la soledad inherente a su cambio. El clímax de la película no es una explosión de CGI, sino un enfrentamiento verbal cargado de verdades incómodas, filmado con la intensidad de un drama de cámara, lo que subraya la madurez temática que la secuela ha alcanzado. La belleza de Los tipos malos 2 reside en su capacidad para hacer que el espectador se pregunte si realmente estos personajes quieren ser buenos, o si simplemente han encontrado una forma más elaborada y agotadora de ser peligrosos. La maestría visual de la película alcanza su cenit en la representación de la paranoia del señor Lobo. Si antes su fachada de líder seguro era una máscara, ahora es un traje que le aprieta. Las tomas cerradas sobre sus ojos revelan un agotamiento que trasciende la simple fatiga física. Es el cansancio del alma que intenta reescribir su propia naturaleza. El diseño de sonido acompaña esta angustia, utilizando ecos sutiles y reverberaciones en ambientes que deberían ser tranquilos, como si el ruido de su conciencia criminal resonara en cada rincón de su nueva vida. Esta introspección se inspira claramente en los estudios de personajes de David Fincher, donde la belleza estética y la decadencia moral coexisten en la misma toma. El diálogo entre la señorita Tarántula y el señor Serpiente se convierte en el campo de batalla ideológico de la película. Tarántula defiende la utilidad pragmática del bien, mientras que Serpiente sospecha que la bondad genuina es un lujo que solo los que no tienen talento para el engaño pueden permitirse. Serpiente argumenta que su verdadera traición no es hacia la ley, sino hacia su propio arte. Él anhela la complejidad del juego sucio, la posibilidad infinita que ofrece la mentira, frente a las opciones binarias y predecibles de la honestidad. Su frustración se ve reflejada en la ejecución de tareas simples, donde su necesidad de complicar cada paso resulta contraproducente, mostrando que la costumbre es una fuerza más potente que la voluntad. El doctor Tiburón, al intentar encajar en la sociedad, comienza a imitar obsesivamente los gestos de figuras públicas respetadas, un ejercicio fallido de camuflaje social que resulta más ridículo que amenazante. Es la manifestación de su deseo de ser visto, no solo como un genio, sino como un ser aceptado. Su miedo a la soledad es el motor que lo impulsa a seguir al grupo, incluso cuando sus principios lógicos le gritan que debería buscar un entorno más ordenado. Este anhelo de aceptación lo hace vulnerable a las tácticas de manipulación de la nueva antagonista, quien explota su necesidad de validación externa para dividir al equipo. La resolución de la trama, lejos de enfocarse en un atraco final, se centra en una confrontación sobre la reputación. La pregunta no es si pueden robar algo, sino si pueden proteger algo que han construido con esfuerzo, su credibilidad como seres cambiados. La película sugiere que la redención no es un evento, sino una sucesión de elecciones difíciles que, a menudo, se sienten menos emocionantes que el caos. El triunfo de Los tipos malos 2 es presentar una narrativa donde la mayor aventura no es el escape, sino la permanencia, la decisión consciente de seguir siendo vulnerables juntos, aceptando que, quizás, la mejor versión de ellos mismos es aquella que se define por lo que eligen no hacer, aunque les cueste la emoción que una vez definió su existencia. El aspecto más revelador de esta segunda incursión en el mundo de los criminales reformados es cómo la película utiliza el concepto del trabajo en equipo no solo como una herramienta para el atraco, sino como un sustituto de la terapia familiar. La cohesión forzada del grupo, que antes era una necesidad logística, ahora funciona como un sistema de apoyo mutuo, aunque a menudo disfuncional.
El señor Lobo, en su rol de mediador, debe aplicar las mismas técnicas de negociación que usaba para persuadir a guardias de seguridad para calmar las ansiedades internas de sus amigos, un paralelismo irónico que subraya la permanencia de sus habilidades. La señorita Tarántula desarrolla una relación tensa con la idea de la tecnología como herramienta del bien. Ella domina las redes de seguridad y los sistemas de vigilancia con una facilidad que inquieta a los demás, sugiriendo que su verdadera lealtad no está con la moralidad, sino con la superioridad técnica. Hay destellos de su pasado como una genio del ciberdelito que se deleita en la complejidad del código, y aunque ahora lo aplica a propósitos altruistas, su placer sigue siendo intelectual y desapasionado. Esta frialdad es un ancla necesaria cuando las emociones de Piraña amenazan con descarrilar la misión, o cuando el señor Serpiente se pierde en sus propias distracciones identitarias. El señor Serpiente enfrenta su mayor desafío cuando se ve obligado a participar en una operación que requiere absoluta honestidad y transparencia, un escenario que destruye su capacidad de maniobra. Para él, la falta de un margen para el engaño es una forma de asfixia creativa. Su actuación se vuelve forzada y los otros miembros de la pandilla notan la incomodidad. Esta sección de la película bebe de las comedias de errores clásicas, donde el personaje más astuto se vuelve inútil cuando se le quita su principal arma, la ambigüedad. La película sugiere que, para algunos, la autenticidad es más difícil de fingir que la falsedad. El clímax emocional llega cuando el doctor Tiburón, harto de ser el cerebro ignorado, utiliza su intelecto para exponer las inseguridades de todos, no para dañarlos, sino para obligarlos a confrontar la verdad detrás de sus actuaciones de buenos. Este acto, aunque destructivo para la armonía temporal del grupo, es fundamentalmente un acto de lealtad genuina. La verdad, por fea que sea, es la única base sólida sobre la cual pueden construir su futuro. La película concluye que la redención no es un cambio de especie, sino una aceptación mutua de sus instintos primarios, canalizados a través de la disciplina de la amistad. El verdadero arte de estos tipos malos ha sido el de reformarse, no por amor a la justicia, sino por amor a la rutina compartida. El desarrollo del señor Lobo en esta secuela se centra en la erosión de su carisma bajo el peso de la responsabilidad moral. Ya no se trata de proyectar confianza para un golpe, se trata de sostener una fachada de virtud ante un escrutinio constante. El cineasta captura magistralmente esta tensión mediante el uso de reflejos y superficies pulidas que devuelven al lobo una imagen distorsionada de sí mismo. La inspiración de su personaje parece haber mutado de los líderes de atracos cool de los 60 a figuras más trágicas, como aquellos antihéroes de películas de género que al intentar escapar de su destino solo logran acelerarlo. Su mayor temor es que, al dejar de ser el malo más listo, se convierta simplemente en alguien irrelevante. La señorita Tarántula consolida su posición como la pragmática del grupo, pero la película le otorga un arco secundario fascinante: la lucha contra el aburrimiento. Su intelecto requiere desafíos constantes, y la rutina de la legalidad, aunque segura, le resulta intelectualmente empobrecedora. Su código ético se basa en la eficiencia. Si el crimen era más rápido, lo era. Si la virtud es el camino más difícil para obtener el mismo resultado, lo acepta, pero siempre con un deje de fastidio. Su habilidad para hackear sistemas de seguridad es ahora utilizada para proteger infraestructura cívica, una ironía que ella misma saborea. Se siente como una virtuosa de la guitarra clásica obligada a tocar música de ascensor. El señor Piraña se convierte, inesperadamente, en el guardián de la memoria del grupo. Mientras los demás intentan activamente borrar o reescribir su pasado, Piraña se aferra a los momentos más salvajes y descarados de sus fechorías. Su lógica simple: si fuimos malos y nos divertimos, ¿por qué dejar de hacerlo?, actúa como un ancla para la identidad del equipo. Cuando la presión psicológica de la nueva amenaza se vuelve demasiado grande, es Piraña quien recuerda al lobo que su fuerza radicaba en su temeridad conjunta. Esta fidelidad animal y sin adulterar lo salva de caer en la misma trampa de autoanálisis paralizante que afecta al resto. El señor Serpiente explora la profunda soledad del engañador consumado.
En un giro poético, cuando finalmente intenta ser completamente honesto con un aliado o una autoridad, su voz modulada y sus gestos exageradamente sinceros son inmediatamente percibidos como la mentira más elaborada de todas. Ha perdido la capacidad de transmitir sinceridad. Esto genera secuencias de comedia física, donde sus intentos de ser abierto resultan en caos absoluto, obligándolo a refugiarse en el mutismo. Su inspiración se mueve hacia figuras atormentadas del cine negro, aquellas que viven en un estado perpetuo de actuación sin audiencia. El Doctor Tiburón, en su búsqueda desesperada de aceptación, se sumerge en la cultura de la autoayuda y el desarrollo personal, aplicando metodologías empresariales a la espiritualidad. Sus diagramas de flujo para alcanzar la paz interior son ridículos, pero reflejan un miedo profundo a la insignificancia. Cuando el grupo es acorralado, su intelecto, antes empleado en descifrar códigos, se enfoca en la manipulación psicológica del antagonista, utilizando la misma lógica fría que lo hacía un gran villano, pero ahora orientada a la preservación del grupo. La película concluye que, para estos personajes, la redención no es un cambio de corazón, sino un cambio de objetivo. El objetivo sigue siendo dominar, pero ahora dominan sus propios impulsos destructivos para proteger el nido que han creado. La verdadera victoria es la supervivencia colectiva, no la aprobación externa. El contraste entre la estética visual y el subtexto emocional se intensifica en las secuencias que fuerzan al equipo a operar en entornos de alta visibilidad y escrutinio público. La cámara adopta un estilo casi documental, desenfocando deliberadamente a los tipos malos en grandes planos generales, mientras realizan actos de bondad mundanos, como ayudar a un anciano o donar dinero. Este recurso visual subraya su sensación de ser extraños en un mundo al que pretenden pertenecer. El señor Lobo se siente expuesto, consciente de que la atención pública es un lente que magnifica cada pequeño error. Su antigua habilidad para mezclarse en la multitud con una sonrisa se ha transformado en una incapacidad para pasar desapercibido, pues ahora se esconde a plena vista, temiendo que cualquier desviación de la norma revele al criminal que realmente es. La dinámica de poder dentro del grupo se subvierte sutilmente debido a la presión externa. El señor Serpiente, al ver el fracaso del lobo en la gestión de la autenticidad, comienza a tomar un rol más pasivo, casi de observador resignado. Su silencio se vuelve más elocuente que sus antiguas manipulaciones verbales. Es el silencio del experto, que sabe que el juego ha cambiado a reglas que no puede doblar a su favor. La película utiliza esta quietud para explorar su melancolía, sugiriendo que la máxima habilidad del estafador es reconocer cuándo la audiencia ya no está interesada en la actuación. La señorita Tarántula, enfrentada a sistemas legales y tecnológicos que son tan complejos como ineficientes, encuentra una nueva forma de rebeldía: la optimización burocrática. Su talento para la ingeniería social se redirige a navegar el papeleo y la burocracia, algo que, para ella, requiere una malicia igual o mayor que la de un atraco bancario. Este giro satisface su necesidad de desafío sin cruzar la línea, permitiéndole ejercer control sobre su entorno de una manera aceptable socialmente. Su inspiración parece moverse de las infiltradas digitales a las administradoras de sistemas complejas que manejan el poder desde los niveles intermedios. El Doctor Tiburón, en un intento por demostrar su valía intelectual al grupo en un contexto no criminal, se enfrenta a un dilema ético que requiere una solución puramente emocional y empática, algo que elude su entrenamiento lógico. Esta incapacidad provoca un estallido de frustración, donde su fachada de bonachón se rompe para revelar la ansiedad latente de no ser lo suficientemente humano para la redención. Es un momento catártico que fuerza a Piraña, en su simpleza, a ofrecerle consuelo físico y no intelectual, estableciendo un nuevo nivel de entendimiento entre la mente y el instinto puro. La conclusión narrativa se aleja del enfrentamiento físico y se dirige hacia una batalla de percepciones. La victoria no se mide por la captura del antagonista, sino por la capacidad del equipo para mantenerse unido, a pesar de haber sido forzados a actuar como individuos separados. La lección aprendida es que su identidad criminal, más que un conjunto de acciones, era un lenguaje compartido. Al cambiar el vocabulario, perdieron gran parte de su fluidez.
Los tipos malos 2 triunfa al sugerir que la verdadera valentía no reside en cometer actos heroicos, sino en la disciplina diaria de convivir con las propias imperfecciones, incluso si eso significa una vida menos emocionante, pero fundamentalmente más auténtica. La segunda entrega profundiza en la ironía de que la virtud impuesta se siente más restrictiva que el crimen elegido. El señor Lobo se da cuenta de que la reputación de bueno es un papel que debe ser interpretado con más rigor y menos margen de error que el de malo. Su encanto, que antes podía maquillar un error con un guiño, ahora es escudriñado bajo el microscopio social. Se observa una inspiración en los políticos reformados de las décadas pasadas, aquellos que prometieron transparencia y terminaron ahogados por la inmensa cantidad de escrutinio que su nueva posición requería. Su lucha es interna, la comodidad del caos contra la agotadora vigilancia de la rectitud. La dinámica entre la señorita Tarántula y el señor Serpiente se vuelve un estudio de dos enfoques opuestos a la reforma. Tarántula ve la nueva vida como un desafío de ingeniería social, donde las reglas son solo un nuevo conjunto de parámetros a optimizar. Ella prospera en la estructura, siempre y cuando pueda manipularla sutilmente desde dentro. Serpiente, en cambio, ve la estructura como una jaula que sofoca su talento natural para la fluidez y el deslizamiento. Su incomodidad es palpable. Sus intentos de ser transparente resultan en una actuación tan exagerada que es más transparente que cualquier mentira que hubiera contado antes. El espectador entiende que su esencia es la ambigüedad, y al eliminarla se le está castrando artísticamente. El doctor Tiburón experimenta una crisis de identidad ligada a su intelecto. Él esperaba que la redención fuera una serie de problemas lógicos con soluciones claras, pero la moralidad se revela como un campo lleno de variables emocionales incalculables. Su frustración se canaliza en un exceso de celo por ayudar a sus amigos a través de análisis condescendientes, lo que inevitablemente provoca fricción. Su arco es el más triste, el genio que es incapaz de resolver el enigma más importante, el de su propio deseo de pertenecer sin necesidad de ser el más inteligente en la sala. El señor Piraña funciona como el barómetro emocional del grupo. Su incomprensión de las sutilezas sociales es su escudo protector. Mientras Lobo se preocupa por las apariencias y Serpiente por la autenticidad de su actuación, Piraña simplemente se divierte o se enfada. Esta simplicidad es un contrapunto esencial a la complejidad neurótica en la que han caído los demás. Su lealtad no es ideológica, es afectiva. Cuando el equipo está al borde del colapso por el exceso de análisis, es Piraña quien, con una explosión de temperamento o una muestra de afecto inoportuna, los obliga a volver a la realidad de su vínculo. Visualmente, la paleta de colores se oscurece aún más en los momentos de conflicto, utilizando el negro y los azules profundos para representar la presión psicológica. Sin embargo, los momentos de camaradería, aunque raros, están bañados en una luz cálida y dorada, casi anacrónica, que evoca la seguridad de un escondite secreto. Esto sugiere que el único lugar verdaderamente seguro para los tipos malos no es el mundo exterior, sino el espacio compartido entre ellos. La película concluye que el mayor riesgo que han corrido no es robar el banco más seguro, sino atreverse a depender emocionalmente de otros, y que la verdadera maestría criminal reside en saber cuándo retirarse de la actuación y simplemente estar presentes. El clímax temático de la película se centra en la inevitable colisión entre la identidad elegida y la identidad impuesta. El señor Lobo, cuyo magnetismo siempre ha dependido de una ligera amenaza subyacente, se encuentra desarmado ante la virtud pura. Su antiguo estilo, inspirado en la astucia calculada de personajes como el protagonista de El Golpe, se desvanece cuando la única moneda de cambio es la confianza incondicional. La película utiliza la presión de la buena ciudadanía como un castigo más efectivo que cualquier persecución policial, pues obliga al lobo a gestionar las expectativas ajenas, una tarea que siempre delegó a sus secuaces. El verdadero desafío es aprender a decir no sin que suene a promesa velada. La señorita Tarántula encuentra su mayor satisfacción no en burlar la ley, sino en desmantelar las mentiras de aquellos que fingen ser virtuosos, pero conservan las herramientas del engaño.
Su habilidad tecnológica se convierte en una especie de detector de falsedad. Ella se siente superior porque entiende que la maldad es simple y directa, mientras que la bondad fingida es estructuralmente inestable. Su frialdad se interpreta no como falta de corazón, sino como una defensa contra la sentimentalización de su trabajo. Para ella, la lealtad es un contrato de eficiencia. Si el grupo deja de ser el mejor en lo que hace, la alianza se disuelve, sea en el crimen o en la virtud. El señor serpiente alcanza su punto álgido de frustración cuando es forzado a mentir para proteger una verdad fundamental de sus amigos. En un giro irónico, el maestro del engaño se encuentra defendiendo la integridad de su pandilla a través de una actuación de honestidad tan convincente que resulta sospechosa para el observador externo. Su arte se vuelve autodestructivo. Cuanto mejor finge ser bueno, más sospechoso se vuelve. Su tragedia es la de un artista cuyo medio de expresión se ha vuelto tóxico para su supervivencia. Es el dolor de darse cuenta de que, para algunos, la autenticidad es una performance más agotadora que el vicio. El doctor Tiburón, al intentar aplicar la lógica a las complejas dinámicas emocionales del equipo, experimenta un colapso controlado. Su intento de cuantificar el perdón o la confianza resulta en fórmulas sin sentido. Es en este momento de debilidad intelectual donde el señor Piraña emerge como el inesperado gurú emocional. Piraña, sin necesidad de diagramas o análisis, simplemente actúa desde el afecto visceral. Su insistencia en la comida compartida y las actividades ruidosas es la terapia más efectiva, recordándole a Tiburón que la pertenencia no es un teorema, sino una experiencia compartida, un concepto que su intelecto siempre había pasado por alto. El desenlace visual de la película refleja esta síntesis. Los colores se vuelven más saturados, pero con tonos terrosos, abandonando la artificialidad brillante de la buena vida y la oscuridad opresiva del pasado criminal. El grupo no se vuelve angelical, sino más realista, abrazando la ambivalencia de su existencia. Han aprendido que no pueden eliminar su naturaleza, solo redirigir su enfoque. La mayor victoria no es la absolución legal, sino la aceptación mutua de que son, inherentemente, tipos malos que han elegido una causa diferente, manteniendo la chispa y la habilidad que los hacía tan peligrosos, pero ahora apuntando el cañón hacia amenazas externas o, más frecuentemente, hacia la propia complacencia. La tensión en los tipos malos 2 se manifiesta no solo en las secuencias de acción, sino en la estética del espacio personal que cada personaje intenta construir en su nueva vida. El señor Lobo, intentando emular el estilo de vida aspiracional de la élite que solía estafar, amuebla su espacio con objetos caros y correctos, pero la frialdad del diseño interior refleja su vacío emocional. Su oficina, antes un centro de planificación vibrante y caótica, ahora es pulcra y silente, un mausoleo a la ambición fallida de ser meramente aceptable. Esta búsqueda de validación externa lo aleja de sus instintos, volviéndolo predecible, lo cual es una sentencia de muerte para un maestro del engaño. Su regresión a viejos hábitos no es un fracaso moral, sino un acto de supervivencia psicológica contra la asfixia de la conformidad. La señorita Tarántula encuentra su refugio en el plano digital, donde las reglas son maleables y su dominio es absoluto. Mientras los demás luchan con la ética del mundo físico, ella diseña sistemas de seguridad tan intrincados para proyectos benéficos que, irónicamente, son casi imposibles de penetrar, incluso para ella misma. Esta necesidad de crear complejidad refleja su rechazo a la simplicidad de la vida moral. Se inspira en las leyendas del criptoanarquismo, utilizando su genio para construir fortalezas, no para invadirlas. Su único temor es la complacencia técnica, y por ello siempre está buscando una vulnerabilidad oculta en el sistema que la mantenga alerta. El señor serpiente vive una crisis de autenticidad tan profunda que comienza a desarrollar tics nerviosos cuando no está activamente mintiendo o disfrazado. El público percibe su incomodidad, y es aquí donde la dirección utiliza el humor más sutil y doloroso. Sus intentos de expresar emociones genuinas a través del lenguaje corporal son tan melodramáticos y falsos que se convierten en una parodia de la sinceridad. Su arte, el del disfraz, se basa en la ilusión de la verdad,
Y al ser forzado a ser él mismo, se convierte en la ilusión menos convincente de todas. Su única liberación ocurre en momentos de absoluta improvisación, cuando el peligro obliga a una reacción instintiva que es, paradójicamente, más honesta que cualquier plan premeditado. El doctor Tiburón, al intentar comprender la empatía, se sumerge en la literatura de la psicología conductual, esperando encontrar un manual para el cambio de carácter. Su fracaso en aplicar estas teorías al caótico señor Piraña es un punto de inflexión. Piraña, con su adhesión inquebrantable al presente y su absoluta falta de introspección sobre el pasado, se revela como el ser más libre del grupo. Él no se preocupa por ser bueno o malo, solo le importa la integridad de su tribu. Tiburón, al observar esto, empieza a entender que la conexión humana es un fenómeno emergente, no algo que pueda ser diseñado o programado. Este entendimiento, que no proviene de un libro, sino de la observación de la amistad bruta, es el verdadero salto evolutivo para el tiburón. La narrativa general se consolida como una reflexión sobre la naturaleza del espectáculo. Los tipos malos fueron famosos por su espectáculo criminal. Ahora están obligados a crear un espectáculo de virtud. La película sugiere que la necesidad humana de entretener y ser visto es tan fuerte que, una vez que se elimina el crimen como plataforma, se debe encontrar otra. La auténtica maldad, por lo tanto, no reside en el robo, sino en la incapacidad de despojarse del instinto de actuar y manipular la realidad para el entretenimiento propio y ajeno. El arco del señor Lobo en la secuela se transforma en una meditación sobre el liderazgo carismático, confrontado por la tiranía de la transparencia, la vulnerabilidad que antes era una herramienta para generar confianza en un atraco. Un vistazo calculado a la debilidad ahora se convierte en un pasivo constante. Sus diálogos, antaño concisos y autoritarios, se llenan de pausas y calificaciones, reflejando la necesidad de autocensura. Visualmente, cuando se mira al espejo, ya no busca al líder, busca al hombre que se atrevió a soñar con ser algo más. Esta lucha interna inspira una estética de planos holandeses sutiles durante sus momentos de duda, haciendo que el espectador sienta la inestabilidad del suelo bajo sus pies, aunque esté en un lujoso salón de conferencias. La señorita Tarántula, en su papel de ingeniera moral, desarrolla una fascinación por los sistemas de monitoreo y feedback. Su mente, que antes disfrutaba desmantelando redes, ahora se deleita en construir las más robustas para causas nobles, pero con un toque de sarcasmo. Sabe que está haciendo el trabajo sucio de la legalidad. Su desafío más grande no es la seguridad externa, sino el sabotaje interno causado por las fluctuaciones emocionales de sus compañeros. Ella ve la emoción como un error de software que compromete la misión. Su relación con la tecnología es pura. Los códigos son lógicos, las personas no. Esto la lleva a un enfrentamiento silencioso con el señor serpiente, a quien considera un desperdicio de potencial por su incapacidad de aceptar la estructura. El señor serpiente se encuentra en el centro de una paradoja existencial. Para ser aceptado como bueno, debe ejecutar el acto más complicado de su carrera, ser simple. Esta simplicidad forzada lo hace parecer un actor amateur en una obra maestra. Su desesperación se manifiesta en una obsesión por los pequeños detalles del disfraz, intentando encontrar un nuevo verdadero yo en la ropa o en los gestos de un banquero o un profesor universitario, solo para descubrir que cada máscara se siente como papel maché. Hay un momento catártico donde intenta imitar una expresión de genuina alegría y el resultado es una mueca dolorosa y espasmódica, lo que provoca que el señor Piraña, confundido, le ofrezca una bebida fuerte. El doctor Tiburón intenta forzar la armonía a través de la estadística. Crea gráficos de